Video número 4. Consumos de agua. Bien, señores estudiantes, en las clases anterior habíamos visto dos elementos importantes de diseño. ¿Qué sería? El primero, el periodo de diseño, y el segundo, el cálculo de la población. Hoy vamos a trabajar el tercer elemento importante para el diseño, para obtener ¿qué? Ese caudal de diseño. Entonces, vamos a trabajar el tercer elemento, que son los consumos de una población. Entonces, hagámonos una localidad virtual, supónganse en la localidad que ustedes estén, y vamos a hacer el diseño del sistema de acueducto. Entonces, lo primero que hay que hacer es una investigación preliminar sobre todo lo que existe. Si hay plan maestro de acueducto, no hay plan maestro. Si lo que se va a hacer es una ampliación del sistema de acueducto o es un acueducto nuevo, porque ya cumplió su vida útil o periodo de diseño. Entonces, bajo esas circunstancias, pues yo hago la investigación preliminar. En esa investigación preliminar, pues que tengo yo los censos, en base al RAS, ya dijimos que establecíamos nuestro programa de diseño. Y entonces, ahora sí, con la investigación preliminar y lo que tengo yo en cuanto a periodo de diseño y población, voy a establecer el tercer elemento, que es el consumo. ¿El consumo de qué? De esa población virtual. Entonces, ¿qué voy a necesitar? Voy a necesitar agua, decíamos, ¿no? En cantidad y calidad suficiente. Pero el agua es para varios fines. Por ejemplo, un fin de la localidad virtual que ustedes tienen en su localidad va a ser para fines domésticos, o sea, para la población. Pero no solamente el agua es para la población, sino si hay industria, pues para la industria. Si hay comercio, también para comercio. Si hay instituciones, para las instituciones. Si hay plazas de mercado, para las plazas de mercado. Si hay conjuntos escolares, pues para las escuelas y colegios y universidades, ¿no? Si hay zonas rurales que van a ser abastecidas por el acueducto, pues para esas zonas rurales. O sea, que no solamente el diseño de la cantidad de agua que necesito sea solamente para la población, sino que va a abastecer diferentes partes de esa población. Y ese consumo que vamos a nosotros establecer es a futuro, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a establecer nosotros los consumos? Igual que hacíamos con las poblaciones. Entonces, podemos trabajar los consumos pasados y los consumos presentes y poder nosotros evaluar nuestros consumos a futuro. Por eso ya hemos hecho una investigación preliminar sobre la zona de estudio y en base a eso vamos a empezar a trabajar. Bien, entonces veamos a ver la parte de consumos de agua. Dice, es la cantidad de agua necesaria que requiere una población. Entonces, esa es población presente y población futura. En este caso, la población es futura. La base más segura para el cálculo del consumo de agua son los datos de consumo actual y del pasado. Así igual como hicimos la población. Pasado, presente y futuro. Teniendo en cuenta los factores que pueden influir en el futuro. Los factores que pueden influir en el consumo diario son tamaño de la población. Fíjense, ¿qué puede influir en ese consumo? Tamaño de la población. A mayor tamaño de población, ¿no? Mayor consumo. Por los usos limitados en poblaciones pequeñas. O sea, entre más grande sea la población, los consumos son mayores. Estamos hablando de consumo. En una ciudad pequeña es probable que existan áreas muy grandes servidas inadecuadamente por el acueducto y alcantarillado que una ciudad grande. El consumo personal tiende a crecer a medida que la población aumenta. Entonces los consumos son. El alcantarillado, su ausencia tiene un efecto considerable sobre el consumo. Una casa sin alcantarillado, su consumo no excede los 38 litros habitante día. Fíjense, el consumo es un poquito. Y una casa media con alcantarillado iguala o excede a 100 litros habitante día. Entonces, mire, si no hay alcantarillado, el consumo es bajito, pero si hay alcantarillado, entonces, por eso nosotros en nuestro proyecto de localidad, posee alcantarillado o no posee, porque si no posee, pues los consumos son bajos, pero si posee, los consumos son altos. La calidad del agua, mayor calidad del agua, mayor consumo. No,
Si usted ve una agua turbia, no se la toma, ¿no? O no se baña de pronto, porque más lo que se ensucia, ¿no? Entonces uno dice, en base a la calidad, y es una buena calidad del agua limpia, y sabemos nosotros que es tratada, pues los consumos se incrementan. La presión, dice, un incremento en la presión dice, tendrá un efecto igual al anterior. A mayor presión, mayor consumo. Hay zonas de las localidades que muchas veces solamente tienen agua por la noche. Y dentro del día, por cuestiones de que están excediéndose los consumos, los consumos son elevados y las presiones se disminuyen. Y en algunas zonas no llega el agua. Inclusive solamente llega el agua en tanques y la almacenan por la noche para tener agua de luz. El clima, pues esto sí es importante, ¿no? El clima depende de la temperatura, ¿no? A mayor temperatura, mayor consumo. Y a menor temperatura, menor consumo. ¿Cierto? Entonces debemos determinar nuestra localidad en qué clima está. Inclusive uno de los factores que se tienen en cuenta para esto es el clima. En regiones áridas donde los veranos son calientes y secos se usa agua para regar. El consumo doméstico se incrementa por más baños y el consumo público será afectado por más riego de parques, zonas de recreación, etc. Las características de la población. Si tiene un nivel económico alto, pues el consumo es alto. Pero si tiene un nivel económico bajito, pues el consumo es bajo. E inclusive puede ser que para algunas zonas haya un grifo para servir a una población. Dice, depende del estado económico de los consumidores. En una zona residencial el consumo es alto. En zonas suburbanas muchas veces poseen un solo grifo y no poseen alcantarilla. Uso de medidores. Dice, la carencia de medidores tiene un efecto definido sobre el consumo de agua. La instalación de medidores reduce el consumo de agua. Si se colocan medidores en toda una localidad, el consumo reducirá en un 50% del consumo sin medir. Mire, este es un dato importante y este es un elemento importantísimo en la parte de consumos y la parte del diseño, el uso de medidores. Mire, yo conozco poblaciones que los consumos son del orden de 500, 600 litros habitante día. Y ahorita veremos que las normas me dicen por 120, 130, 140. Sin embargo, tienen consumos de 600 litros habitante día. Y entonces estos son consumos excesivos. ¿Y por qué? Es porque no tienen medidores. Los habitantes de eso tienen los grifos rotos, botan el agua. El agua la utilizan para riego, ¿no? De parcelas y de toda esa cosa. Y entonces, pues, el consumo de agua para el consumo es altísimo. Entonces, una de las maneras es decir, la manera más efectiva de regular el consumo es el uso de medidores. Porque cuando usted tiene que pagar por el agua que está consumiendo, ahí se le afecta el bolsillo y entonces como está afectándome el bolsillo, ahí se hago arreglar mis aparatos. O sea, a mí si hay un daño en la casa, ahí mismo. Me sale más caro el dejar allí que se salga el agua y después me viene un consumo elevadísimo. Entonces, lo mejor es arreglar esos daños rápidamente y entonces ahí, cuando hay uso de medidores, los consumos bajan. Inclusive 50 o puede haber poblaciones que bajen el 200, 300%. Por eso estos usos de medidores, el gobierno, las entidades nacionales, si quiere que la aprueben una red, un sistema de abastecimiento para financiarlo, tiene que ser con uso de medidores. E inclusive, ustedes, señores estudiantes, cuando hagan las memorias, ¿no? Las memorias técnicas de su proyecto, siempre deben de decir, este diseño es hecho en función del uso con medidores. O sea, se va a utilizar medidores, porque si no, si ustedes no dicen eso, mejor dicho, esos consumos se le duplican o se le triplican. Entonces, ojo que esto es muy importante. Entonces decíamos nosotros que el consumo de agua era para varios fines. Ya tengo mi localidad, yo voy a hacer por ejemplo, voy a hacer un acueducto nuevo, ya el acueducto está viejo, entonces yo digo, voy a hacer el plan maestro de acueducto de esta localidad. Entonces, ¿qué necesito? Agua. Necesito agua para varios fines. ¿Para qué? Para uso doméstico. ¿Para qué? Para uso
el uso comercial. ¿Para qué utilizo el agua? Para uso industrial, para la industria. ¿Qué más? Para uso rural. Si hay vereditas o poblaciones que les vamos a dar agua, pues entonces uso rural. Para fines públicos, dentro de la localidad, uso escolar, si hay escuelas, colegios, etcétera, entonces voy a dar el uso escolar. Institucional, ¿no? La alcaldía, los juzgados, la policía, todo eso. Entonces, todos estos son usos de agua. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a establecer y vamos a trabajar estos usos, ¿no?, de agua específicamente uno por uno, ¿no?, y después vamos a hacer un análisis y juntamos. Bueno, yo necesito agua para consumo doméstico, para industrial, y entonces hago un consumo total, y con ese consumo total establezco cuál es mi caudal de diseño. Entonces, eso es lo que voy a ver. Entonces, veamos a ver qué dice. Para hacer una inteligente aplicación de los datos relativos al uso de agua, es deseable tener algún conocimiento acerca del consumo de agua para varios. Este dato es de gran importancia en el diseño de las diferentes partes del sistema de distribución. Los diferentes usos de agua pueden ser clasificados en 7 clases. Ya ahí vimos las 7 clases, pero puede ser que una localidad no tenga algunas clases. Por ejemplo, una localidad que puede ser que no tenga industria. Entonces, no vamos a trabajar el uso industrial. O que no haya comercio, ¿no?, etcétera. Que no hayan instituciones, inclusive. Escuelas, ¿no?, que no haya mucha cosa. Entonces, si esto vamos a establecer esa clasificación, pero alguno de los usos de pronto puede que no lo tenga la población. O otra cosa que se puede presentar, no lo tenga en el presente, cualquiera de estos usos, pero sí lo puede tener en el futuro. Entonces veamos el uso doméstico. Ese es el que nos corresponde a nosotros. Incluye el agua suministrada a las casas, hoteles, con fines sanitarios, bebida, lavado, riego de jardín. Varía sobre las condiciones de vida de los consumidores, siendo la variación usual entre 38 y 227 litros habitante día. Y en promedio dice entre 120 y 150. Miren ustedes este promedio: 120, 110, 160, 170, depende. Pero este es el promedio. El consumo doméstico puede ser cerca del 30% de la ciudad promedio. O sea, que dentro de todos los usos, el consumo doméstico puede estar cercano al 30%. Y el resto, pues industrial, comercial, institucional, rural, escolar, etc., ¿no? Entonces dice, el diseñador debe analizar detenidamente la dotación de uso residencial, o sea, la nuestra, teniendo en cuenta las siguientes disposiciones. En general, el consumo total de uso residencial aumenta con el tiempo. O sea, si yo tengo una dotación de 120 litros habitante día, después, en el futuro, yo no voy a tener esa dotación de 120, sino que tengo que la dotación aumentarla. El diseñador debe justificar la proyección de la dotación por etapas. ¿Qué más tenemos? Dice, debe atenderse a lo estipulado en el artículo tal de la ley tal sobre uso eficiente y ahorro de agua, o la que la reemplace, sobre la tecnología de bajo consumo y la reglamentación que existe al respecto, considerando el uso de micromedidores de caudal, reguladores de caudal, reguladores de presión, cualquier otro tipo de accesorio que implique una reducción en el consumo. Aquí, ¿qué hay en esta parte? Micromedidores. En la actualidad, pues, ya estamos entrando en la era electrónica, y la parte de agua también entró en micromedidores, ¿no? Y entonces, los nuevos micromedidores que está aceptando en Pasto son micromedidores de agua electrónicos. Ya no los... ¿Por qué? Porque necesitamos medir el volumen de agua, pero no ir al usuario, sino que se reporte lo que está allí, lo que es el de medidor, y ese dato lo reporte a Encopasto. Así hacen muchas empresas privadas, ¿no?, que trabajan, por ejemplo, con energía. Ellos tienen sus macromedidores, y esos macromedidores ya reportan al proveedor de la energía, y él factura, ¿no? Ya no se necesita que el fontanero o el personal vaya a la vivienda, no, eso va reportando en estos medidores.
medidores de caudal, reguladores de presión, todos estos elementos lo vamos a estudiar. El diseñador debe tener en cuenta la utilización de aparatos de bajo consumo con el fin de determinar el posible ahorro y efecto de estos instrumentos en la dotación. Y ahora ya se viene, la mayor parte de los sanitarios vienen con ahorradores de energía, ahorradores de agua, ¿no? Entonces son de bajo consumo. Entonces hay que comprar esos elementos, ¿no? De bajo consumo de agua. Dice, el diseñador debe deducir la dotación de uso residencial para el diseño de los sistemas de acueducto con base en las mediciones directas hechas en la localidad. Cuando en esta no existan micromedidores de caudal, el diseñador puede estimar la dotación por comparación con poblaciones cercanas con características similares. Bien, dotación de uso residencial. ¿Cómo establecemos nuestra dotación de uso residencial? A nosotros nos llega el medidor de agua y ahí me dice cuánto consumió el suscriptor. Entonces, digan ustedes que yo consumí en un mes 30 metros cúbicos de agua. 30 metros cúbicos de agua. Eso en el recibo me dice 30 metros cúbicos de agua. Entonces, eso sería la cantidad, litros, mes. Lo otro que tenemos nosotros es, sabemos la población de la vivienda, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos, viven 5 personas en la vivienda. Entonces, yo digo 30 metros cúbicos mes, dividido entre 5, entonces tendría metros cúbicos mes, y dividido entre 5 tendría yo 6 metros cúbicos mes por habitante, ¿cierto? Entonces tendría yo 30 dividido entre 5, 6 metros cúbicos. O sea, 6.000 litros. ¿No? Litros día, ¿no? No, en este caso es un volumen, ¿no? Lo que tenemos ahí son 6.000 litros por mes, ¿cierto? 6.000 litros por mes. Y si yo quiero, pues lo divido entre 30 días que tiene el mes y me daría 500, 30, 600, 6.000 dividido entre 30 me darían 200 litros habitante día. O sea, eso es lo que yo consumí en esa vivienda. Entonces, ¿cómo hago los 6.000 litros? Los divido en los 6.000 litros, ¿no?, que yo tengo mes, los divido entre 30 días, entonces me daría 200 litros habitante día. Eso es lo que yo consumo. Y a mí me tiene que llegar esos 200 litros habitante día. ¿Cómo lo he sacado ese dato de consumo? Por ejemplo, aquí habíamos hablado anteriormente entre tanto y tanto, pues en base a los recibos que me están llegando en el acueducto, ¿no? Pero muchas veces hay localidades por el que no tiene medidores. Entonces, ¿cómo hago para medir ese consumo? No lo puedo hacer. Entonces, aquí, cuando no hay medidores o micromedidores, puedo establecer la dotación con poblaciones similares, de similares características. Ejemplo, puedo yo decir, mire, yo tengo micromedición en Sandoná, y una población cercana de similares características es Consacá. Entonces yo digo, si tengo esto y el consumo, la dotación en litros habitante día por persona es de 200, pues yo puedo, si son similares características, asimilar también, hacer la similitud en consumo, ¿no? Por eso dice, el diseñador puede estimar la dotación por comparación con poblaciones cercanas con características similares. Son similares. Siempre se puede, pero con características socioeconómicas, de temperatura, de clima, etcétera, ¿no? Dice, bueno, esto ya estudiamos los factores de la población. Dice, la dotación por uso residencial debe incluir riego de jardines. Las variaciones que sean propuestas por el diseñador a las dotaciones antes establecidas deben estar técnicamente justificadas, teniendo en cuenta aspectos climatológicos y socioeconómicos del municipio. Nosotros no podemos hacer consumos elevados, por ejemplo. Establecer yo que 300 litros habitante día, no, si eso es mucho para la localidad de las poblaciones. O si quiere usted ponerle 300,
debe de justificar ese consumo. Bien, entonces dice, a título informativo, se presentan un rango de los diferentes consumos, o sea, de dotaciones. Esto es para mi uso doméstico. ¿Cuánto yo necesito de mi agua? Yo dije 200 litros habitante día, que es elevado, pero bueno. Litros habitante día. Entonces digo, de esos 200, de 20 a 75 es para aseo personal, o sea, la que más se gasta de esos 200 es en aseo. Segundo, en cocina. Tercero, en lavado de ropa. Cuarto, en inodoros, lavado de pisos y riego de plantas. Entre estos rangos, usted puede, si usted puede, pues con esta tablita podría usted determinar cuál es su consumo en litros habitante día. Por ejemplo, 20, ¿cuándo será 20? Cuando carezca de alcantarillado, por ejemplo, o climas fríos, ¿no? O que el agua es de mala calidad, entonces, pero son 75 cuando el agua es de buena calidad, existe buena presión, ¿no? El clima es adecuado, no es ni muy, o el clima es elevado, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este caso, la cocina, esto es a título informativo para que ustedes vayan viendo de qué parte se establece en cuanto a elementos del consumo doméstico. Entonces, estos consumos, cuando yo dije 200 litros habitante día, lo que estoy hablando es de hoy, porque yo estoy dividiendo los recibos. Pero ¿cuándo va a ser el consumo futuro? Pues el consumo futuro, ya tengo que hacer una evaluación de los consumos pasados, lo que pasó en mis recibos anteriores, lo que pasa en el presente, y ese consumo ese consumo de 200 litros habitante día, lo puedo yo transportar al futuro. Entonces, eso tenemos que hacerlo, porque todo tenemos que transportarlo al futuro. Entonces, hay varios métodos para calcular el consumo futuro, ¿no? Mire, en litros habitante día. Ese es igual al logaritmo de P, en este caso P es la población, menos 1,8 sobre 0.014. Entonces, yo aquí establecería mi consumo, si yo quiero actual, pues la población actual, y si yo quiero el futuro, pues la población futura, ¿no? Entonces dice, esto es un método. Hay otro método, dice, por otra parte, los análisis estadísticos para comunidades de Estados Unidos muestran que el consumo se incrementa en un 10% del incremento de la población. Tomando en cuenta los datos pasados y presentes de los consumos de una localidad, podemos proyectar los consumos en base a la siguiente expresión. Miren ustedes, esta era una expresión para cálculo de población, pero también me sirve para cálculo de consumo. Consumo futuro es igual a consumo inicial, 1 más R a la N. Entonces, digamos que la tasa de crecimiento de la población mía es de un 2%. Entonces, los consumos, entonces dice un 10% del incremento de la población. Entonces, si yo tengo la tasa de incremento de la población del 2%, la tasa de crecimiento del consumo será del 10% de 2, que me da 0,2. Entonces sería C sub F, C sub 2, 1 más 0.02, porque no, es el 10% de 2. Elevado a la N es el periodo de diseño, decíamos nosotros, 25 años, ¿no? Entonces, con esto podría yo determinar mi consumo doméstico futuro. Miren, yo con el presente, entonces ya el futuro a 25 años ya no serán 200, sino de pronto 210 o 220 litros por habitante. El uso comercial, dice, para establecer el uso comercial, el diseñador debe utilizar un censo comercial y realizar un estimativo de consumos futuros. El diseñador debe cuantificar y analizar detenidamente la dotación comercial de acuerdo con las características de dichos establecimientos. Deben estudiarse los consumos puntuales o concentrados de demanda. El uso comercial también incluye uso de oficina. Entonces, ese es el uso comercial. El uso industrial incluye áreas suministradas a las plantas industriales, a la industria de alimentos, industria avícola, que sea industria láctea, la industria de la caña de azúcar, la industria de cueros, todo eso, ¿no? Su importancia dependerá de las condiciones locales, tanto con su existencia de grandes industrias. Puede que haya o puede que no haya industrias. O como digo, no puede existir industria, pero en el futuro sí. Entonces hay que hacer un análisis. Porque el consumo industrial es importantísimo. Dice en promedio el 32%. Inclusive yo creo que cuando hay buenas industrias es más el consumo industrial. Ya les decía, una población como Belén, por ejemplo aquí en Nariño, tiene una industria del cuero, ¿no? Tiene gran cantidad de
de personas que trabajan en esa industria. Entonces, allá el consumo es más industrial que doméstico. Bueno, aquí dice, para estimar el uso industrial, el diseñador debe utilizar censos industriales y estimativos de consumos futuros. Bueno, y uso rural, dice, en caso del municipio objeto de la construcción de un nuevo sistema de acueducto o la ampliación del sistema de acueducto existente tenga que abastecer una población rural, el diseñador debe utilizar los datos del censo rural y estimar los consumos futuros de la población. Yo tengo una población dentro de 25 años, nos da para abastecer. Por ejemplo, de pronto, Pasto, el acueducto de Pasto está dando para el casco urbano, pero de pronto ahora con la nueva planta y el nuevo sistema pueden abastecer a la Catambuco, ¿no? Toda esa zona de Bonuco, Catambuco. Entonces quedan abastecidas, absorbidas por el sistema. Entonces, en este caso, pues tenemos que tener en cuenta. El uso para fines públicos, dice, para uso público utilizando en los servicios de aseo, riego, jardines, parques públicos, fuentes públicas y demás. Se estima entre el 0 y 3%, miren, 0 y 3%, ya, ¿no? Del consumo medio, hagámosle esto, 0 y 3% del consumo medio diario doméstico. No es el máximo diario, sino el consumo medio diario doméstico. Entonces, si yo tengo el consumo doméstico, entonces el medio diario doméstico entre el 0 y 3%. Uso escolar. Entonces, si establecemos el consumo medio doméstico, pues ya con este tengo público. Uso escolar. En caso en que el municipio objeto de la construcción de un nuevo sistema de acueducto o la ampliación de un sistema existente se localice una concentración escolar importante que implique la permanencia durante el día de una población adicional. Vamos a ponerle rojito a esto porque aquí tenemos que tener. El diseñador debe analizar y cuantificar detenidamente la dotación de uso escolar de acuerdo con las características de los establecimientos de educación. Por ejemplo, yo tengo una concentración escolar en el casco urbano de su localidad virtual. Entonces ahí van a haber 300 estudiantes. Pero póngale que de esos 300 estudiantes, 150 son del casco urbano. Y los otros 150 vienen de veredas aledañas, de una vereda, de otra vereda, vienen a estudiar. Entonces, ese consumo escolar, los estudiantes de la población, están en población en estudio, esos estudiantes, el consumo ya fue estudiado cuando calcularon la población, ¿no? Y para esa población ya existe ese consumo, o sea, que ese consumo entra entre el consumo doméstico de la población. Lo que sí no entra entre el consumo doméstico de la población es los que vinieron externos allí. Entonces hay que darles a ellos, establecerles un consumo, no igual al que le dimos para la población, menor, pero ellos hacen uso de los servicios, pero en menor escala. Por lo tanto, pues tenemos que ver, no es el consumo de los estudiantes que están en la localidad, sino los externos. Dice, uso institucional. Deben identificarse los establecimientos y predios que requieran una dotación especial debido a las características de sus actividades, tales como hospitales, cárceles, hoteles, etc. Bueno, entonces aquí hay entonces vamos a estudiar todos esos consumos y a cada uno le vamos a dar sus valores con el objeto de establecer cuál es el consumo total y con ese consumo total puedo establecer mi caudal de diseño. Uno de los elementos importantes en el diseño de los consumos es la dotación. La dotación viene en dos partes. Lo que se llama la dotación neta y lo que se llama la dotación bruta. La dotación neta es la cantidad de agua que yo necesito. Por ejemplo, cuando yo dije 200 litros habitante día, esa es la cantidad de agua que yo necesito y me tienen que dar. Esa es la... Y los diseños tienen que hacerse para que en el futuro me llegue mi dotación. Es el agua que yo necesito. Si yo dije en el presente 200 y en el futuro 220, pues yo necesito 220 litros.
Pero resulta y que esa es la dotación neta. Pero resulta que cuando yo vaya a hacer un sistema de abastecimiento, hay una serie de pérdidas en la captación, de pronto el desarenador hay filtraciones, en la conducción hay roturas y hay fugas, en la planta de tratamiento, por ejemplo, hay pérdidas debido al lavado de la planta de tratamiento, es una cantidad de agua que se necesita para eso, entonces son pérdidas. En las redes de distribución hay correcciones erradas y ilícitas que se están llevando el agua y esas son pérdidas en el sistema, ¿no? Y entonces yo lo que tengo que hacer es, si yo tengo mi cantidad de agua de 200, pues a mí me tendrán que traer 250 desde la captación para que con todas las pérdidas que se generan me llegue a mí 200 litros por segundo. Entonces, cuando yo establezco esta dotación neta, es la que me corresponde a mí. Y otra dotación que es la dotación bruta, que es la que me sirve para calcular, ¿no?, el sistema. Porque la dotación bruta tiene que ser mayor de la dotación neta. ¿Qué es la dotación bruta? Pues son la dotación neta más las pérdidas, ¿cierto? Pérdidas que hay en el sistema. Yo tengo 200 y se presentaron 50 litros habitantes, 250. Entonces la dotación bruta será de 250. Porque tengo que establecer ese porcentaje. Entonces vamos a ver qué me dice sobre la dotación meta máxima. La dotación es la asignación de agua que se hace a un habitante usuario de un sistema de acueducto. En este caso yo dije mi dotación actual es 200, porque lo traje en el recibo. La demanda total de agua se obtiene cuando se multiplica la población que va a ser servida por la dotación. Entonces, ¿qué pasa? Población por dotación en litros habitante día, ¿no? Y la población en habitantes, entonces la dotación me daría en litros habitante día. Y si yo tengo la población, me da en litros día o también puede ser en litros por segundo. Entonces establezco la dotación en litros habitante día, pero si yo tengo la población, yo puedo decir litros por segundo. La dotación neta corresponde a la cantidad de agua requerida por un habitante usuario de servicio de acueducto para satisfacer sus necesidades básicas normales sin considerar las pérdidas que ocurran en el sistema. La dotación neta debe determinarse haciendo uso de información histórica de los consumos de agua potable de suscriptores disponibles por parte de la persona prestadora de servicio de acueducto, en su defecto, recuperada en el Sistema Único de Información de la Superintendencia. ¿Qué hemos hecho nosotros, no? Establecimos nuestra dotación neta en base a los recibos de acueducto. Entonces vamos a ver cómo establecer esa dotación neta máxima, ¿no? El RAS, ¿no?, por eso dice máxima según el RAS. En todos los casos se deberá utilizar un valor de dotación que no supere los máximos establecidos en la tabla 3.2. Dice, dotación neta máxima por habitante según la altura sobre el nivel del mar en la zona afectada. Fuente RAS. Entonces, dependiendo de la altura promedio, está la dotación neta máxima, o sea, que no se deben sobrepasar. Si la altura de sobre el nivel del mar es mayor de 2.000 metros, la dotación meta máxima es de 120. Nosotros establecíamos de 200, pues bueno, fue un ejemplo, ¿no?, pero máximo 120. De 1.000 a 2.000, 130, y menos de 1.000, 140, máximo. Ahora, no, es que esas son bajitas y que no sé qué, pues entonces justifíquela. En el proyecto dice, no necesito una dotación máxima por esto y estas razones. Esto es para consumo doméstico. Entonces debe justificarlo si ya quiere utilizar más. Dice, la dotación, como se ha definido, se denomina usualmente dotación bruta y en su definición intervienen dos variables, la dotación neta y el índice de pérdidas de agua en el sistema de acueducto. Entonces, vamos a ver que la dotación bruta sería a la dotación neta más las pérdidas. Estimación de la dotación neta según registros históricos. Pues allí nosotros lo que hacemos es, como dice aquí, investigar, ¿no?, si para la facturación de consumo de agua en el sistema se tiene instalado macro o micromedidores, ¿no? Esa es de los registros históricos. Y estos se tienen, si estos se tienen, conseguir registros históricos de consumos para los diferentes usos de agua durante por lo menos un año. Entonces, si yo tengo registros, pues establezco el consumo en base a esto, como lo hicimos nosotros. Yo cogí un recibo, pero yo puedo coger un recibo del pasado y ver qué está pasando
allá y qué pasó allá y qué pasó en el presente para determinar los consumos. Se debe, dice, investigar la información obtenida, si la información objetiva ya fue objeto de análisis y crítica para descartar aquellas provenientes de micromedidores en mal estado de funcionamiento. Esto hay mucho, ¿no? Muchos micromedidores y yo voy a hacer un estudio del consumo de doméstico y resulta que el micromedidor está dañado, entonces no sirve. Entonces dice, y depurar la información eliminando aquellos valores de consumo que por supremamente bajos o altos indiquen deficiencia de medida en la lectura. Verificar, bueno, esto pueden ustedes leerlo. Estimación de la dotación neta por comparación con poblaciones similares. Es lo que estábamos hablando, ¿no? de Sandonay y Consacá. Si yo tengo micromedición en Sandonay y en Consacá no la tengo, pues puedo. Son similares, poblaciones cercanas y de similares características en cuanto a altura sobre el nivel del mar, temperaturas, etc. Entonces, si tengo lo uno, puedo hacer comparación con las otras. Entonces dice, en aquellos casos de que no existan datos del municipio para el diseño de un nuevo sistema de acueducto o la ampliación del sistema de acueducto existente, los cálculos necesarios para activar la dotación neta deben hacerse teniendo en cuenta los datos de poblaciones similares. El diseñador debe tener en cuenta los siguientes aspectos en la elección de las poblaciones similares: temperatura media, hidrología, tamaño de la población, nivel socioeconómico, tamaño del sector comercial y el tamaño del sector industrial, entre otros. Como última opción, y cuando no es factible apelar a ninguno de los métodos anteriores, se debe recurrir a elegir como criterio una dotación neta a cada uso de agua. Para el caso de dotación neta residencial, esta asignación debe hacerse entre los valores máximos y mínimos descritos en el numeral 3.4. Entonces, vamos a ver, ¿qué hay? Por ejemplo, para establecer la dotación, vamos a ver, ¿no? Dijimos que este cuadrito para establecer la dotación, ¿no? Y con esta fórmula, en el futuro también puede ser. O establecer el rango de la dotación, ¿no? En base a esta tablita, ¿no? La otra es en base a los datos históricos, ¿no? De facturación, de los registros históricos, como lo tenemos aquí. Y si no, pues por comparación de poblaciones similares. Y si no hay, pues no. Dice, en este caso, dice, como última opción, y cuando no es factible apelar a ninguno de los métodos, se debe recurrir a asignar con criterio una dotación neta a cada uno de los usos de agua. Para el caso de la dotación neta residencial, esta asignación debe hacerse entre los valores mínimos, máximos y mínimos descritos en el numeral 3.4. 3.3.2.1. Vamos a corregir porque 3.3.2.1. Es que lo que pasa es que ahorita yo para entrar a esta clase antecitos hice una serie de correcciones. Entonces aquí. Bien, entonces vamos a ver, ya no tenemos esos datos, no tenemos datos de consumo, entonces con poblaciones similares, pero podemos hacerlo según los usos de agua. Para eso establecimos diferentes usos de agua, doméstica, industrial, comercial, institucional, zonas rurales, escuelas, todo eso ya lo vimos. Entonces vamos a ver el uso de agua. Entonces dice, en la evaluación de las dotaciones netas de agua para un municipio, o sea, para qué dotaciones netas para uso residencial, dotación neta para uso comercial, dotación neta para uso industrial, etc. Entonces, según el uso de agua, dice, en la evaluación de las dotaciones netas de agua para un municipio, se puede tener dotaciones diferentes para cada uno de los usos de agua que existan en el municipio. Residencial, comercial, industriales. Todos estos, dice, deben considerarse en las dotaciones y las demandas de agua, tanto actuales como proyectadas. Bueno, entonces tenemos que hacer uso, ¿no? De establecer la dotación neta según el uso de agua. Por ejemplo, nosotros lo que hicimos anteriormente fue establecer la dotación neta de uso residencial. Y podíamos establecer la dotación neta actual y proyectarla al futuro. Aquí hay dos casos, ¿no?
cuando las poblaciones son muy pequeñitas, y poblaciones muy pequeñitas, por ejemplo, una vereda que son de 600 habitantes, 500, bueno, 600 habitantes. El acueducto, ¿qué se va a hacer? El acueducto se va a hacer específicamente para uso residencial, porque no hay escuelas, no hay centros hospitalarios, no hay industria, no hay comercio, sino que casi todo el agua va a servir a la residencia. Entonces dice, para aquellos casos en que el acueducto, donde los consumos de uso residencial representen más del 90% del consumo total de agua potable, ojo, solamente es para eso, porque es que muchos diseñadores cogen este ítem y lo aplican para poblaciones grandes, no, son para poblaciones muy pequeñitas, zona rural. El cálculo del agua puede realizarse teniendo en cuenta únicamente la dotación neta de uso residencial, sumándole a esta un porcentaje, ¿no?, que tengo en cuenta los otros usos en forma agrupada según los datos de consumo existentes. En caso contrario, el cálculo de la demanda de agua potable debe hacerse en forma desagregada para cada uno de los usos principales, y para cada uno de ellos el diseñador y el operador deben determinar las dotaciones netas, teniendo en cuenta lo establecido en los siguientes numerados. Entonces, miren, cuando la mayor parte del agua sea para uso doméstico, se puede decir que cuando el 90% del agua sea para uso doméstico, entonces podemos nosotros decir, establezco mi dotación neta y en función de esa, establezco de la función de la dotación neta, establezco un porcentaje para los otros usos. Bien, entonces, según el uso de agua, bueno, entonces tenemos que ya establecimos la dotación neta de uso residencial. Ahora vamos a ver las otras dotaciones netas, uso comercial. Para aquellas zonas del municipio donde se tenga un uso comercial de agua, se debe tener en cuenta las dotaciones de la tabla 3.3. Estas tablitas las saqué de un estudio que se estaba haciendo del nuevo RAS 2000 y ahí nos daban estas tablas. Dice, para aquellas zonas del municipio, bueno, entonces la tabla 3.3, consumo mínimo en comercios, miren, oficinas, locales comerciales, mercados, ¿no?, lavanderías, clubes deportivos, cines y teatros. Oficina, consumo de agua, 20 litros por metro cuadrado. Entonces tengo que ver la zona comercial y averiguar la oficina, y en base a eso, más o menos, si hay oficinas, ¿no? Locales comerciales, litro metro cuadrado día. Ah, bueno, yo tengo un supermercado allí, ¿cuántos metros cuadrados tiene? 50, entonces yo digo 50 metros cuadrados tiene. Y el local comercial son litros, 6 litros metro cuadrado día. 50 por 6 serían 300 litros día. Si yo tengo 300 litros día, yo puedo decir 300 litros dividido entre 86.400 segundos que tiene un día, y entonces me sale estos que me dan litro metro cuadrado día, me salen en litros por segundo. Mercados también, ¿no? Si yo voy a hacer una plaza de mercado, entonces, ¿cuántos locales comerciales hay? ¿O no hay plaza de mercado? Entonces, no, en el futuro sí, ya está proyectada. ¿Y cuántos locales comerciales? 20. Ah, bueno. Entonces, cada local comercial tiene 100 litros local día. Lavanderías en autoservicio también es. Clubes deportivos y servicios privados, 100 litros. Cines y teatros, 6 litros asistente. Entonces, miren ustedes cómo está. Esta tabla me sirve. Yo he dicho, por ejemplo, locales comerciales, mercados, 100 litros local día. Pero ¿cómo vas a meterle de mercado si no hay? No, pero es que se va a hacer una plaza de mercado y dijimos que iban a haber unos 20 locales comerciales. Ahorita, mercado, cero. En el futuro, va a haber un mercado, sí, van a haber 20 locales comerciales. Entonces serían 20 locales comerciales por 100, serían 2.000 litros día. Y de estos litros local día. Y los dividimos entre los 86.400 segundos que tiene un día, y me da en lo de mercados, ya no me da en litros local día, sino en litros por segundo. Todo esto me sirve para transformarlo aquí en litros por segundo. Porque el caudal de diseño va a venir en litros por segundo, no viene en litros metro cuadrado, no.
El otro uso es el industrial, ¿no? En el caso del municipio, en zonas de municipio objeto del diseño o en la expansión de un sistema de agua potable, exista un uso industrial, se debe tener en cuenta las dotaciones establecidas. Entonces dice, industrias donde se manipulen materiales y sustancias que ocasionan desaseo, 100. Y otras industrias, 300. Consumo de agua en litros, trabajador, jornada. Entonces, jornada, ¿cuánto es? 8 horas o jornada. Entonces, esto es en función del litro. Esta tabla 3.6 me parece más interesante. Dice, consumos para producción de algunos tipos de industrias. Azucarera, dice. Rango de consumo, ¿no? Entonces, si la industria es azucarera, tiene 4,5 a 6,5 metros cúbicos día. Aquí, metros cúbicos día. Yo puedo dividir entre 86.400 segundos que tiene un día y me da aquí en litros por segundo. Industria química. Si la industria azucarera es pequeña o ya es a gran escala, entonces tendré estos rangos. Industria de papel y celulosa, 40 y 70, necesita mucha agua. Papel y celulosa. La de bebidas, 6 y 17. Textil, siderúrgica y de alimentos tiene este, ¿no? Entonces, aquí tengo esta tablita o esta tablita para ver cuál es el tipo de industria. Yo tengo una industria láctea, entonces yo vendría aquí, digo, de alimentos, ¿no? La láctea. Entonces yo voy a meter una industria láctea, entonces yo digo, estos datos y estos datos. No, pero es que ahorita no hay, no importa. O puede ser que sí haya, bueno, pero, ¿no? Entonces si hay, y en el futuro no, eso se va a ampliar, entonces el rango del consumo para futuro de la industria láctea sería aquí. Entonces eso depende de lo que tenga. Uso rural, dice, en aquellos casos en que el sistema de acueducto de un municipio incluye el abastecimiento de agua potable a una zona rural anexa, el diseñador o el operador debe utilizar los datos del censo rural para dicha zona con el fin de estimar los consumos futuros de agua potable. Bien, fines públicos. Decíamos que los fines públicos para fines públicos era el 3, del 0 al 3% del consumo medio doméstico. Entonces ya teníamos este parámetro, ¿no? El 0 al 3% del consumo medio diario doméstico. Pero sin embargo, pues aquí tenemos algunos consumos establecimientos, teatros públicos, 4 litros en día, deportes al aire libre, recreación social, 25 litros. Y aquí tenemos, dice, en aquellos casos en que la zona del municipio objeto de diseño incluya la localización de edificaciones destinadas al uso de actividades docentes y académicas, se deben tener en cuenta las siguientes dotaciones. Educación elemental, 20. Educación media y superior, 25. Pero como le digo, esto tiene que tratarse, son 20, pero son externos, no estudiantes que estén dentro de la localidad, ¿no? ¿Por qué? Porque a esos ya se les ha quitado. Uso institucional. Dice, las dotaciones máximas para uso institucional de agua potable que deben tenerse en cuenta por parte del diseñador y el operador el operador de la persona prestadora del servicio se establece en la tabla 3. Entonces, industrial, ¿no? Institucional, hospitales, clínicas, 1.200 litros cama día. Orfanatos de asilos, 300 litros huésped día. Cuarteles, 150 litros persona día. Y cárceles, 150 litros interno. ¿Qué otra cosa tenemos? Consumo en hoteles, por ejemplo, ¿no? Esto sí ya, pues, de pronto puede que, por ejemplo, que sea una ciudad turística. Cuando es esa ciudad turística, pues tenemos nosotros que generar hoteles, ¿no? Entonces yo digo, no, en el presente no hay, ¿no? Pero la actividad turística, portales y tales cosas que se van a presentar, entonces eso va a ser la actividad turística alta y entonces los hoteles que se van a tocar trabajar o ampliar, entonces tenemos en cuenta esos hoteles y se clasifican como de gran turismo, 4 o 5 estrellas o 9 estrellas. Municipios turísticos, otros municipios. Clima templado frío, clima cálido, clima templado frío y clima cálido. Entonces, esto es para los hoteles. Puede ser que haya un hotel, ¿no? Que tenga una capacidad de
de 20 habitaciones, pero se va a desarrollar y se tiene en cuenta que ese hotel va a tener grandes características y entonces en base a esto pues, establezco los consumos en función de litros cuarto día. Dice, estimación de la dotación neta por comparación con barrios, sectores o municipios similares. Establecíamos también, nos decíamos nosotros que podemos hacerlo. Si no lo tenemos nosotros, pues comparar con barrios similares o con municipios similares para establecer la dotación. Dice, en el caso de que no existan datos del municipio para el diseño de un nuevo sistema de acueducto o la ampliación del sistema de acueducto existente, los cálculos necesarios para estimar la dotación neta deben hacerse teniendo en cuenta los datos de poblaciones similares. El diseñador debe tener en cuenta los siguientes espacios para la elección de las poblaciones. Bueno, allí está lo que habíamos hablado anteriormente. Esto de pérdidas, decíamos nosotros, que la dotación bruta pues tiene que ser igual a la dotación neta más las pérdidas, ¿no? ¿En qué? En el sistema. Se va a perder una determinada cantidad de agua. Entonces, ¿qué tal si yo digo, bueno, mi dotación son 200 litros habitante día y yo lo diseño la captación para que a usted le lleguen 200 y resulta que no, que con todas las pérdidas le llegaron 150, entonces no lo diseño. Entonces tenemos que establecer la dotación neta y establecer las pérdidas para que con la dotación neta y las pérdidas yo puedo determinar cuál es la dotación bruta, o sea, cuál es la dotación de diseño para esos sistemas. Porque si no, no me va a llegar el agua que yo necesito. Entonces dice que la pérdidas en el sistema no deben superar el 25%. Eso es lo que me dice el INAS. Si ya me determina 25%. Yo sé que el 25% es muy bajo. Por ejemplo, en Pasto tendrán 37, 38%, y eso tenemos medidores y todo eso. Pero 25%, pero toca llegar a eso, ¿no? Bien, entonces establecíamos, dice, dotación bruta es la cantidad máxima de agua requerida para satisfacer las necesidades básicas de un habitante, considerando para su cálculo el porcentaje de pérdidas que ocurran en el sistema de acueducto. La dotación bruta para el diseño de cada uno de los componentes que conforman un sistema de acueducto, indistintamente del nivel de complejidad, se debe calcular conforme a la siguiente ecuación. Aquí está. Entonces, la dotación bruta es igual a la dotación neta que establecimos. ¿Cuál es la neta? ¿La presente o la futura? Pues la futura. Y 1 dividido entre el porcentaje de pérdidas. ¿Qué porcentaje de pérdidas? Pues el 25%. Eso es lo que nos dice ahora, ¿no? Bien, dice, bueno, el porcentaje de pérdida ya hemos hablado. La dotación bruta se debe calcular para cada uno de los usos de agua del sistema. O sea, la dotación bruta para el sistema, para la parte doméstica, la dotación bruta para la industrial, para la comercial, para la institucional, para el uso escolar o uso rural. Tenemos, para cada uno de esos tenemos que establecer la dotación bruta. Bueno, dice, la bruta debe calcular para cada uno de los sistemas del agua, salvo en casos donde el uso de residencial es mayor del 90% de los usos totales. Entonces, aquí la dotación bruta sería igual a la dotación neta más un porcentaje de pérdida. No, la dotación bruta sería igual a la dotación neta media multiplicada por un factor o aumentada para tener en cuenta los otros usos. Ese caso es especial, ya no sería con esa. Demandas. Mire, cuando voy a hacer un diseño de acueducto, los consumos no son variables, no son constantes. No son constantes. En un sistema de acueducto tenemos 3 caudales que son importantes determinar. El caudal medio diario, el caudal máximo diario y el caudal máximo horario. Si nosotros nos fijamos en esta curvita, diríamos nosotros que por aquí viene el caudal medio diario.
Esta es una curva de variación horaria. Entonces, por aquí, este es el caudal medio diario. Por acá está el caudal máximo diario y por acá está el caudal máximo horario, ¿no? Entonces, tenemos el caudal medio diario que viene por aquí, vendría la curva por aquí, hace esto, hace aquí. La de máximo diario pues, viene hasta aquí y sigue por aquí. Pero la de máximo horario, que es esta, sigue hasta acá. Entonces, se establecen tres caudales, el caudal medio diario, el máximo diario y el máximo horario. Por ejemplo, esta curva es una curva de variación horaria de la demanda, o sea, en la población. Miren ustedes, a las 0 horas o a las 12 o a las 3 de la mañana los consumos son mínimos. Y luego, miren ustedes, los consumos durante las 24 horas del día, 7, 8, 9 de la mañana, se establecen consumos máximos. Y luego vienen y bajan hasta aquí. Entonces, esta es una curva de variación. Lo que me quiere decir es que los consumos no son constantes, sino son variables. Sin embargo, el caudal medio diario lo tendríamos aquí que determinar cuál es el caudal máximo diario y cuál es el caudal máximo horario. Esto nos sirve, el medio diario, pues el máximo diario y el máximo me va a servir para establecer los caudales de diseño. Por eso estamos hablando de demanda. Entonces dice el caudal medio diario. El caudal medio diario es el caudal medio calculado para la proyección proyectada, teniendo en cuenta la dotación bruta asignada. Fíjese, caudal medio diario ya no lo hago con la dotación neta, sino con la dotación bruta. Corresponde al promedio de los consumos diarios en un periodo de un año, siendo esta la suma de las demandas medias para uso residencial más la demanda diaria para otros usos, estimados ambos para el periodo de tiempo de un año. Y puede calcularse mediante la siguiente expresión. Entonces, el caudal medio diario es igual al caudal medio residencial y el caudal medio por otros usos. ¿Cuál es el caudal medio de uso residencial? Es igual a la población. En este caso, si vamos a calcular la población, entonces la población. Más la dotación bruta, fíjese, no es la dotación neta, sino que es la dotación neta. Esta es la dotación bruta que obtenemos para cada uno de los elementos, dividido entre 86.400, que es, esto viene a ser en litros por segundo. Entonces, esto lo dividimos entre 86.400 segundos que tienen. Más está la demanda residencial más otros usos. Y entonces esto me da el caudal medio, o sea, promedio, ¿no? El promedio que vamos a tener. Y entonces establecemos esta expresión. La otra expresión es el caudal máximo diario. El caudal máximo diario corresponde al consumo máximo registrado durante 24 horas durante el periodo de un año. Se calcula multiplicando el caudal medio diario por el coeficiente de consumo máximo diario. El caudal máximo diario se calcula mediante la siguiente expresión. Máximo diario, como ya establecimos el valor de caudal medio diario, pues lo multiplicamos por un valor de caso 1 y obtenemos el caudal máximo diario. Entonces, para nosotros este coeficiente es importante y vamos a ver cómo. Esto se obtiene, por ejemplo, este valor de, si yo tengo el máximo diario y tengo el medio diario, pues la división de esto me daría el valor de caso 1. Si yo tengo en mis estudios cuál es el caudal máximo diario y establecido el caudal, entonces yo puedo determinar el caudal máximo. El caudal máximo, este caudal máximo diario me sirve para todos los elementos de diseño. La captación del desarenador me sirve para la conducción, para la planta de tratamiento, ¿no? Para todo eso me sirve. Y el caudal máximo diario, dice el caudal máximo diario, corresponde al consumo máximo registrado durante una hora en un periodo de un año sin tener en cuenta el caudal de incendio. Ojo, ¿no? Sin tener en cuenta el caudal de incendio. Porque cuando se produce una conflagración, pues, necesita mucha agua. Entonces, si yo estoy midiendo mi caudal, pues el caudal máximo horario se va a trepar porque va a haber altísimo consumo. Entonces, en ese caso no se tiene en cuenta porque esos datos ya son picos, son extremos. Se calcula como el caudal máximo diario multiplicado por el coeficiente de consumo máximo horario caso 2. Véase 735, según la siguiente ecuación. Caudal máximo diario por caso 2. Entonces, tenemos aquí tres elementos. El caudal medio diario, con esta formulita, ya establecemos el caudal medio diario, y el medio diario por caso 1 me da el caso máximo diario.
o el caudal máximo diario establecido por caso 2, que son más constantes, me da el caudal máximo diario. O sea, que podríamos decir que el caudal máximo diario es igual al caudal máximo diario por caso 1 y por caso 2. Bueno, entonces vamos a ver cómo se puede tener esos coeficientes de consumo, caso 1 y caso 2, que son los que nos siguen. Los factores de mayoración, caso 1 y caso 2, deben calcularse para cada caso con base en los registros teóricos de macromedición. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, el caudal máximo horario y el caudal máximo diario, pues si yo tengo estos factores, yo puedo detener caso 2, ¿no? Experimentalmente. En condiciones excepcionales en las que dicha información no esté disponible, debe justificarse la selección de los valores empleados. Para poblaciones, esto es norma RAS. Para poblaciones iguales, menores iguales a 12.500 habitantes, al periodo de diseño, en ningún caso el factor de caso 1 será superior a 1,3, ni el factor caso 2 superior a 1,6. O sea que mínimo, máximo hasta 1,3 y este mismo. Para poblaciones mayores de 12.500 habitantes, al periodo de diseño, en ningún caso, el factor caso 1 será superior a 1,2, ni caso 2 superior a 1,5. Entonces, aquí miren, el RAS me está diciendo que para esta población, el nuevo RAS, ¿no? Me dice que para 12.500 habitantes es esto. En aquellos casos, dicen que se cuente con un sistema de bombeo en aducción, el caudal de diseño correspondiente al caudal máximo diario proyectado al periodo de diseño afectado por el porcentaje de horas diarias de bombeo. El coeficiente de consumo máximo diario caso 1 se obtiene de la relación entre el mayor consumo diario y el consumo medio diario, utilizando los datos registrados en un periodo mínimo de un año. Entonces yo podría establecer el caso 1 y el caso 2 en base a esta expresión, que sería lo mejor, ¿no? O también. Entonces aquí viene cómo puedo determinar caso 1 y grandes consumidores. Estos grandes consumidores se tienen en cuenta, digamos, que cuando los consumos son mayores a los 1.000 metros cúbicos mensuales, nosotros daremos los suscriptores de 30, 40, 50 metros cúbicos 10, ¿no? Metros cúbicos mes. En cambio acá dicen 1.000 metros cúbicos, entonces ya se debe tener en cuenta esos datos. La curva de variación horaria, ¿no? Esta curva de variación horaria resulta que la captación, desarenador, planta de tratamiento, todo eso se diseña para el caudal máximo diario. Sin embargo, las redes de distribución, ¿no? En esa captación, aducción, todo eso, el consumo es constante, ¿cierto? Sin embargo, en la red de distribución el consumo varía. Y veamos eso, lo que estábamos hablando anteriormente. Miren, varía durante el día, máximo horario, miren estas horas, luego baja hasta aquí y viene aquí. Entonces, una bomba grande, vuelve, se trata de recuperar aquí y baja. Esta es una curva entonces el consumo es variable, no solamente durante el día, sino es variable sobre los días de la semana. Tenemos esta curva, ¿no? Entonces, esta curva nos va a servir, esta curva de variación horaria para poder determinar cuál es la cantidad de agua que yo voy a poder almacenar, ¿no? En mi tanque de almacenamiento. En base a esta curva de la demanda, voy a poder determinar varias cosas, el valor de caso 1, el valor de caso 2, y también puedo determinar, servirme esta curva para poder trabajar cuántos son la cantidad de agua que yo puedo almacenar en un tanque de almacenamiento que tenemos que hacer. Para todos los niveles de complejidad del sistema debe construirse una curva de demanda que defina las variaciones de consumo a lo largo del día, con el fin de establecer, ¿no? Aquí niveles, aquí voy a ponerle, porque esto tengo que ponerlo en rojo, porque como ya no estamos hablando de la raza anterior, y aquí está hablando así. Para localidades, dice, para los datos para elaborar las curvas de demanda horaria de cada población o zona abastecida pueden pertenecer a la localidad del estudio o a una localidad que presente características semejantes en términos de nivel socioeconómico, de costumbres o de clima.
Puede ser que esta sea la curva, pero si no hay, pues está con una de las similares características. Para localidades medias y grandes debe considerarse con curvas de demanda horarias de cada población o zona abastecida. Lo ideal es tener la curva de demanda. Una vez que la persona prestadora del servicio haya establecido su curva de demanda, esta podrá utilizarse para calcular los coeficientes de mayoración caso 1 y caso 2 para futuros proyectos de acuerdo. Bueno, vamos a dejar allí porque, digamos, para seguir en la próxima clase con este mismo tema. Muchas gracias por su atención.